Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Hay avances en el país para acabar con la violencia sexual en escuelas y colegios? Es un tema dramático de nuestra sociedad. Quiero dar la bienvenida a Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica y Social. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué se ha hecho en el país para esto? Yo quisiera decir que en primer lugar, de hecho, hay avances, es decir, no es que el país no ha hecho nada, ¿no? El problema es la magnitud, ¿no? La magnitud del problema y claro, básicamente el silencio y la impunidad, yo creo que son los dos problemas centrales. A ver, entonces vamos a recordar algunas cosas. El caso de Ampetra, el caso Ampetra, recuerden que fueron 41 niños en ese caso que dio origen a la Comisión Legislativa Ocasional Ampetra, que fue la que trajo a la luz por primera vez por ahí en el año 2017, 18, 19, operó la comisión, sacando a la luz justamente estos problemas del abuso sexual en los entornos educativos, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Luego también está el otro caso, eh, Albarcín, por el cual el Estado ecuatoriano fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligado a presentar disculpas públicas y reparación. Bueno, en este caso, la niña tenía 14 años, fue violentada por el vicerrector de la unidad educativa y el país demoró muchísimo digamos, localizar al agresor. En ese caso, ella se suicidó, la hija de doña Pepita Albarracín, que es la que ha llevado la lucha, ¿no? Son dos factores importantes estos que estoy mencionando. Las cifras que son lamentables: 6.438 casos de violencia sexual por parte de docentes, de autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niñas, niños y adolescentes. Eh, por dónde se debe caminar para buscar bajar estas cifras? Yo sé que pedir erradicar, que sería lo ideal en un mundo que debería ser más justo, con los niños, con las mujeres, con todo el mundo, es difícil, pero ¿cómo bajarlo sustancialmente? Bueno, el otro punto tal vez mencionar es la ley orgánica de educación intercultural, la reforma del año 2021, una reforma bien importante que por primera vez realmente establece la obligatoriedad, por ejemplo, de la educación sexual en los establecimientos educativos del país, del Sistema Nacional de Educación, públicos, privados, etcétera. No es opcional, es una garantía del Estado. Entonces, la educación sexual es importantísimo y es más, en el año 2023 cuando estaba todavía la ministra Brown, salió ya esta estrategia nacional para favorecer la educación sexual de carácter científico, humanista, como manda la Constitución y manda la LOEI. Bueno, este sistema, Milton, el que usted está mencionando, recoge datos desde el año 2014. En realidad, ahí se reflejan los datos y ahorita son como 19.000 casos registrados. El problema que el país tiene que entender es que más del 70% de los casos ocurren dentro de las familias. Se registran en el sistema educativo porque ahí el DS trabaja con los niños y demás, y entonces conocen de los O sea, casos de volvemos a lo de siempre, al principal problema en casa. en casa, sí, claro, 7 de cada 10 casos de los que recoge el Ministerio de Educación, que finalmente desde el año 2018 estableció ya un sistema administrativo que además publica datos, ¿no? Entonces, justamente ahí aparecen los datos. Además, esta propia ley orgánica de educación intercultural dice que hay que conservar una lista de personas y hace cambios, ¿no? Estas comisiones como estas comisiones que antes estaban conformadas por docentes igual les devolvían los cargos. La impunidad, Milton, solo de 2 al 4% de los casos se resuelven. No hay sentencias condenatorias, apenas 2.000 de aproximadamente, yo no sé, se registran cerca de 35.000 casos de violencia sexual contra los niños y niñas. Entonces,
El punto es que normalmente es un familiar que le impone el silencio, normalmente un tío o los propios padres, la violación, etcétera, el abuso sexual, el material pornográfico, todo esto trató de mejorarse también a través de y si usted nota las cifras del Ministerio de Educación, desde el 2017 ha mejorado la denuncia, pero los padres no quieren denunciar porque a veces también los padres no reconocen los hechos como abuso sexual. Además, el niño o la niña, fíjese, los datos del Ministerio de Educación son terribles porque buena parte de niños son menores, están entre 8 y 11 años, eso es cerca del 35%, y los otros están entre los 8 y 14 años. Esos dos grupos de edad suman casi el 70%. Es decir, ¿cómo se defiende un niño de 5 o 6 años del abuso sexual Claro. en el establecimiento, menos en la familia? ¿Qué hace un niño de 9 meses en el caso de un pederasta? No tiene ninguna capacidad de defensa. El problema del hacinamiento también, es decir, compartimos las camas y culturalmente eso no puede ser. Hay países, Chile, usted está mencionando al presidente Boric, la iniciativa no fue de él, pero la lucha en Chile era una cama para cada niño, justamente porque hay que separar los espacios. Entonces, el niño que es abusado sexualmente, luego tiene unos sentimientos, tiene una eficacia terrible para infligirse daño a sí mismo, para maltratarse, para humillarse, porque ha perdido, ¿no?, el sentimiento de seguridad, porque el cuerpo es la primera barrera que tiene para conocer el mundo. Y si ya esa barrera se rompió, significa que no tiene control. Y peor si no tiene que contar. Entonces, el secreto, la amenaza, el silencio. Por eso yo creo que hay avances, pero no tenemos avances en la justicia. ¿Cuántos docentes han sido devueltos al sistema educativo? Porque los jueces no aceptan las pruebas, las familias son pobres, no tienen capacidad, no les creen a los niños, creen que Wow. están mintiendo. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos es una tremenda impunidad y, bueno, reflejada en muchos otros temas en el país, y una tremenda corrupción también. Entonces, si los jueces no castigan, ¿no es cierto? Ahí está la ley, ¿no? Entonces, violación, 20 años, abuso sexual hasta 14 años. Pero claro, si el juez no castiga, la impunidad se mantiene. Entonces, claro, pues el abusador sabe que no le va a pasar nada y luego sabe que covechando y pagando saldrá libre. Entonces, en el país la lección sobre la impunidad no solamente la corrupción, no, esta es otra forma de corrupción, no resolver y la lentitud de la fiscalía. Son las 8:37. Estamos hablando con Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica y Social. Berenice, buenos días. Y a propósito de este informe de Human Rights Watch que dice que la violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas en nuestro país y muchas víctimas no encuentran justicia. ¿Qué significa esto de que sea endémica? Y también del tema de la justicia que usted mismo menciona, el tema de la impunidad. ¿Es culpa de un sistema judicial que desconoce cómo tratar los casos de violencia sexual en menores o es también parte de la corrupción? Yo creo que es parte de la corrupción también y esto no alienta a las víctimas a denunciar. Los padres, especialmente madres, que son las que acompañan a los casos, bueno, también algunos padres, se sienten totalmente desalentadas porque no tienen para pagar el papel, porque no tienen cómo llegar, porque resulta que van y vuelven, digamos, y no logran respuestas. No hay ninguna empatía, ¿no? Yo justamente en ese estudio de Human Rights Watch mencionaba, o sea, ninguna sensibilidad. Es decir, los niños no son sujetos de derechos en esos casos, son tratados como objetos. 70.000 o 80.000 denuncias de violencia intrafamiliar tenía el EQ 911 en el año 2022, me parece, ¿no? No, es que es además circular, es decir, empieza con el golpe, luego termina entonces con ya, ¿no? Sí, con el baño de agua fría, te sacó afuera. Es decir, la reacción de la sociedad ecuatoriana no es resolver pacíficamente las cosas, no, la reacción es violenta. Y eso porque es una sociedad tremendamente machista y también una sociedad adultocéntrica que desconoce el valor que tienen los niños. No, nunca he escuchado yo a ningún presidente de este país hablar directamente a los niños, como en otros países. Les explican lo que está sucediendo, pero no, en este país no. Entonces yo pienso que en el sistema educativo tiene que haber también una decisión
política de dar seguimiento a esta estrategia nacional emitida recién hace un año, en el 2023. Ni siquiera estamos hablando de años, de años. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Es una sociedad conservadora que no quiere que, y ya la mayor parte de estudios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿qué es lo que dice? Que hay que informar a los niños. Su cuerpo es su cuerpo, muy personal, que hay que cuidar sus partes privadas, que hay que diferenciar entre un cariño bueno y un cariño malo, que la incomodidad que le produce es suficiente si es que se detectan cambios, pero no, no queremos. No, 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 si no es un problema solamente de biología, es un problema de amor, de autorrespeto, tiene que ser integral. Pero no, todavía muchos ecuatorianos, y en eso Lazo increíblemente no, tenía una ministra más bien en eso abierta al cambio, sin embargo, él no quería tomar decisiones, ¿no? Muy conservador. Bueno, en el caso del presidente Noboa, no, no, los problemas no. O sea, darle al ministerio este de los derechos Humanos. humanos, sí, 18 millones de dólares para operar. No, pues así no se puede. Ahora, lo que usted habla de la justicia y a propósito del informe de Human Rights Watch, dice que se encontraron las preocupaciones sobre el sistema de justicia en Ecuador, la limitada experiencia en el manejo de casos de violencia sexual y de género, la escasez de fiscales en el país, Sí. la disponibilidad limitada de peritos como psicólogos, médicos e intérpretes de lenguaje de señas, los retrasos significativos en los procedimientos judiciales a menudo hacen que las personas sobrevivientes esperen años para que se resuelvan sus casos. Exactamente, años y además obtener una sentencia condenatoria. El mismo informe me parece que señala, 3 de cada 10 niños en este país son abusados sexualmente. Esa es la estadística aproximada de un estudio que justamente impulsamos en el año 2011. Esa es. Claro, pero esto también habla de no solamente poca preparación de la justicia, sino la indolencia de la justicia. Fíjese usted cómo exponen en la Cámara de Gesell a los niños con sus agresores. Es decir, Así es, el método que usan además sí. es absolutamente desfavorable para la protección de un menor. Sí, es así, y no hay preparación suficiente, y no hay este concepto de creer en la víctima, que es lo que las víctimas, pues, en el caso de los niños, ¿no? Entonces creen que todo es fantasía, que todo es mentira. El principio, ya sea para las familias o para cualquier autoridad que esté desarrollando una actividad pública, como la educación, la salud, es la versión del niño o de la niña. Así es como funciona. Sin embargo, los jueces se ponen en una posición, porque yo creo que también ahí también hay una perspectiva de los jueces tremendamente, sí, pues machista y violenta en ese sentido, porque no respetan el principio del interés superior del niño y el principio de que su opinión y lo que hace, su narrativa. Es totalmente válida y legítima. Y claro, y las sentencias tampoco se producen, ¿no? Pero, digamos, también a mí me parece que falta mucha preparación de los docentes. En la docencia también, si bien hay avances y quieren, digamos, los docentes abordar de mejor manera el tema de la educación sexual, sin embargo de eso, la verdad es que los docentes también tienen, en muchos casos, porque la mayor parte de abusadores sexuales son docentes, entonces son personal administrativo, docentes que controlan la relación, ¿no? Que es a la autoridad, autoridad. Para un niño de 7, 8 años que le diga, que el profesor le diga que se baje el pantalón, pues así es. Eso hay Claro. que hacer. Entonces, sí, hay un problema muy grande de la fiscalía también, que tiene represadas, no muchas, porque la gente no quiere denunciar, del Consejo de la Judicatura. Es decir, hay una cadena de responsabilidades en los operadores de justicia. Bien, gracias por venir y contarnos su punto de vista sobre este tema que es muy delicado en el Ecuador y por el cual creo que todos los elementos de la sociedad tenemos que trabajar para sacarlo adelante. Gracias, Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Económica y Social. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de lo que pasa en Venezuela con Jorge Ortiz. Volvemos.